Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Este día va a ser uno de, algunos podrían decir de malas noticias, yo diría más bien de datos y de noticias objetivas. Que si nada hacemos, las consecuencias para la economía mexicana pues serían negativas, pero ese es otro cantar. Mire usted, una de las grandes ventajas de seguir de manera sistemática, de leer tres periódicos, New York Times, Wall Street y Financial Times, una de las ventajas que tiene, como digo, leer estos tres medios impresos, dos de Estados Unidos y uno inglés, es que aparecen notas o estudios, análisis, como guste usted llamarlos, que tienen que ver con la economía mexicana y su futuro, y aquí, por desgracia, no les prestamos atención. De tal manera, pues, que cuando usted lee estos medios, puede visualizar un panorama de la economía mexicana y su crecimiento. No digo que no lo pueda hacer aquí en México sin leer esos medios, evidentemente lo puede hacer, pero la ventaja de alguien que escribe desde afuera es, si bien no voy a decir que hay una total imparcialidad, pero al menos no está la cuestión de la cercanía. Muchas veces nosotros aquí en México, cuando digo nosotros me refiero a quienes escribimos en medios impresos, pues tenemos relaciones o de amistad o de conocencia, dirían en mi tierra, de algunas personas, y muchas veces, quizás sin proponérnoslo, tendemos a minimizar ciertos aspectos de lo que escribimos, porque dicen, no, pues es que mi cuate es secretario y se puede molestar, es decir, ese tipo de relaciones. En cambio, una persona que esté en Londres o en Nueva York, pues al final de cuentas él está escribiendo desde una visión macro, por ponerla de alguna manera, y estas cuestiones del inmediatismo en el que vivimos en México, no voy a decir que no le afectan, pero al menos le afectan en una menor proporción. Dos noticias pues aparecieron el día de ayer, una en el New York Times y otra en el Wall Street, que tienen que ver con la economía mexicana de una manera casi directa. La primera es que las cifras ajustadas del Departamento de Comercio, revisadas y ajustadas para el crecimiento del PIB, del primer trimestre, no fue siempre aquel 0.1, sino que es menos 2.9%. Bueno, dirá usted, los Estados Unidos tienen una gran capacidad de recuperación, como dicen algunos hoy, resiliencia, ¿no? Es capacidad de recuperación, resilience sería en inglés. Es cierto, sin embargo, el 2.9 negativo en la economía norteamericana es la caída más alta, si se puede decir así, la caída es una aparente contradicción, pero es el nivel más alto de decrecimiento en los últimos 5 años. Es evidente que nosotros, dada la fuerte interdependencia que tenemos con esa economía, nos afecta. Tan nos afecta que el nivel o el porcentaje de crecimiento del PIB del primer trimestre fue también muy, pero muy mediocre, por no decir desastroso. Otro de los elementos, cuando lee uno esta nota, es algo que es una verdad de perogrullo en esto del crecimiento del producto o del crecimiento y comportamiento en general de una economía. Los efectos de una situación como esta no se dan de manera inmediata y tampoco desaparecen de manera inmediata. Dicho de otra manera, el efecto de esa caída brutal, vamos a decir, en el primer trimestre, se va a dejar sentir en un cierto periodo que podrían ser el segundo trimestre y parte del tercer trimestre. Es decir, este que está terminando, en 4 días terminará el segundo trimestre y quizá una buena parte del tercer trimestre.
El otro elemento que debe considerar es que si empieza a recuperarse la economía norteamericana, sus efectos positivos tampoco los vamos a sentir de manera inmediata. Hay un periodo de ajuste que puede ser a veces de 60 a 90 días. ¿Qué concluimos entonces con esta nota que apareció en este medio en Estados Unidos, en el New York Times? La conclusión inmediata, única y lógica es que aquella caída del primer trimestre de 2.9 negativo, evidentemente es una caída muy importante, nos va a afectar todavía una parte quizá del tercer trimestre, no solo del segundo, sino del tercer trimestre. Y la otra parte de la conclusión a extraer es que la recuperación, por incipiente que fuere, nos va a beneficiar, pero muy posiblemente para el último mes del tercer trimestre, es decir, por allá por agosto, septiembre, y quizá para el cuarto trimestre. Esa es una no buena noticia, para no ponerla una mala noticia para la economía mexicana. Pero vayamos a otra noticia. En Estados Unidos, como consecuencia del embargo petrolero de la OPEP, en 1973, los Estados Unidos tomaron una decisión que prácticamente a la fecha se mantiene 40 años después. Prohibió la exportación de petróleo crudo. Mientras los Estados Unidos fueron altamente dependientes del petróleo importado, del Medio Oriente, de México, de Venezuela, de Canadá fundamentalmente, pues no hubo necesidad de modificar esa restricción a la exportación de petróleo crudo. Sin embargo, a raíz de este fenómeno del shale, del gas shale y del gas oil, se está presentando ya de una manera abierta, se advierte ya, una situación donde hay un exceso en la extracción de petróleo. Evidentemente no estamos hablando de que satisface Estados Unidos 100% sus necesidades, pero el hecho de que en los últimos 4 o 5 años los Estados Unidos estén produciendo 40% más, o extrayendo, 40% más de lo que solían en promedio extraer hace 4 o 5 años, estamos ante una situación extraordinaria. Estamos hablando de 3 millones o un poco más de 3 millones de barriles diarios que está extrayendo por el promedio histórico. ¿Qué hace Estados Unidos con ese petróleo? Lo consume, evidentemente. Sin embargo, hay una situación que aquí es donde empieza la mala noticia para México. En la medida en que yo esté extrayendo más el shale oil, es decir, petróleo en estas formaciones bituminosas de arenas o de rocas que mediante el fracking se pulverizan o se rompen y se extrae el petróleo que liberan estas formaciones rocosas o arenosas, en esa misma medida deja de importar esos barriles. México está exportando 800 y tantos mil barriles diarios de petróleo, pero en la medida en que la extracción interna continúa incrementándose, cada vez los Estados Unidos es muy posible que importen menos petróleo de México. Esto no es el fin del mundo, evidentemente, pero nos obliga a buscar otros clientes a los cuales venderle el petróleo. Hoy estamos extrayendo alrededor de 2.450.000 barriles diarios, pero hace, vamos a decir, 8 o 10 años extraíamos 1 millón de barriles diarios más. Es decir, va en picada la extracción de petróleo en México. Pero ¿qué significa el que le vendamos menos petróleo a los Estados Unidos? Nosotros hemos caído en un vicio que es, primero, fiscalmente depender de los ingresos petroleros. 33, 34, 35% de los ingresos del erario provienen del petróleo en una u otra forma. Derechos ordinarios de extracción, los impuestos, el IVA, por ejemplo,
Todo ese conjunto de impuestos o de derechos que genera o que se aplican al petróleo en cualquiera de sus pasos de venta al exterior o refinación y distribución de gasolinas automotrices, le da al erario 33, 34 pesos de cada 100. Es evidente que esta cuestión acomodaticia, vamos a ponerlo así, se debe a la facilidad de tener petróleo prácticamente sin restricción alguna, aguas someras o casi superficiales, de tal manera que era muy barato, tecnología dominada desde hace muchos decenios, y ahí nos volvimos flojos, vamos a ponerlo de esa manera, para no usar alguna otra palabra que pudiera molestar los oídos castos de algunos funcionarios. Sin embargo, va cayendo la extracción y nosotros buscamos por ahí hacer algo, pero se viene una situación que otra vez nos adormeció. Los altos precios de las materias primas, entre ellas el barril de petróleo, la demanda china y petróleo que antes podía estar en las vecindades de los 20, 30, 40 dólares, de repente ya está en los 100, en los 95, en los 104. Todo eso contribuyó también a que nos volviéramos acomodaticios, flojos fiscalmente. De tal manera pues que estas dos noticias, la primera de la caída en el primer trimestre del 2.9 de la economía norteamericana y el principio de la remoción de aquella restricción que tiene 40 años, donde ya le autorizaron a una empresa que curiosamente es una filial de un grupo de Monterrey. Es decir, al no poder estos grupos privados hacer eso, aquí en México se van a Texas y, como dicen, se sacaron la lotería, dijera la hoy famosa diputada Carpinteiro, se sacaron la lotería. En estas condiciones, pues, el futuro no se ve fácil para nuestro país. Es más, yo diría que se ve complicado. ¿Qué pasará en los próximos 4 o 5 años si Estados Unidos logra elevar todavía más los niveles diarios de extracción de petróleo? ¿Qué va a suceder con el petróleo nuestro? Que no crea usted que es tan fácil de repente colocar 150, 200, 300, 400 mil barriles diarios de petróleo. No es una... ¿Por qué? Porque los compromisos de los clientes, de los que compran petróleo en el mundo, se establecen con años o con muchos meses de anticipación. De tal manera pues que, para compensar un poco las buenas noticias del área de las patadas, yo le doy estas dos noticias para quizá en el average quedar más o menos nivelados. Buenas noticias en tierras cariocas para algunos, pero malas noticias en la esfera económica. No las hago yo, no cambio yo la realidad, pero le paso a usted estas dos cosas para que, como dicen, le mida usted el agua a los tubérculos, o dicho de otra manera, le mide el agua a los camotes. Yo le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo invito para que mañana hablemos del tema central de un foro internacional que se celebró en la Secretaría de Hacienda, con el presidente de la República y la señora Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, sobre inclusión financiera. De eso vamos a hablar mañana con un enfoque más o menos interesante, producto de rascarle a la realidad para ver qué es lo que brota. Aquí lo espero mañana. Muy buenas noches. Antes a las mujeres les gustaban los hombres con pelo en todos lados, pero ahora las mujeres prefieren a los hombres perfectamente limpios y arreglados de pies a cabeza. Es por eso que tú necesitas la nueva Switchblade, la primer navaja eléctrica 2 en 1 de Microtouch. Contiene una micro rasuradora con luz aquí y una rasuradora completa acá. Ahora te podrás afeitar perfectamente las patillas, el bigote y la barba. Remueve el desagradable pelo de tus orejas y elimina esos vergonzosos pelos en la nariz. Y para esas cejas pobladas, coloque el accesorio especial y corta perfectamente en segundos. Desliza la tapa para transformarla en una navaja
navaja completa. Así podrás tú mismo mantener la parte de atrás de tu cuello rasurada a la perfección. Los accesorios intercambiables controlan la cantidad de vello que quieras remover. Corta poco, mucho o quítalo todo y luce ese increíble cuerpazo. Además, solo con Switchblade puedes mantener tu cabello luciendo siempre elegante y arreglado con solo pasarla. La navaja intercambiable de Microtouch reemplaza muchas rasuradoras como estas. La super rasuradora Microtouch Switchblade 2 en 1 tiene un precio normal de más de 1,400 pesos, pero por tiempo muy limitado, Mejor Compra TV te la ofrece con un 50% de descuento. Así es, no pagarás esos 1,400 pesos, sino únicamente 699 pesos. ¡Qué oferta tan increíble! Una rasuradora 2 en 1 por tan solo 699 pesos. Comienza a lucir perfectamente arreglado de la cabeza a los pies y olvídate del molesto vello corporal de manera fácil, rápida y segura sin importar en dónde se encuentre. Después solo voltéala y úsala como una rasuradora eléctrica para cortar el cabello y dale ese toque perfecto todos los días. Recuerda, obtendrás la rasuradora eléctrica Microtouch Switchblade 2 en 1 con todos los accesorios que ves en pantalla por únicamente 699 pesos. Es un precio increíble y las existencias son muy limitadas, así que tienes que llamar ahora. Decision. Visualizar un panorama de la economía mexicana y su crecimiento. No digo que no lo pueda hacer aquí en México sin leer esos medios, evidentemente lo puede hacer, pero la ventaja de alguien que escribe desde afuera es, si bien no voy a decir que hay una total imparcialidad, pero al menos no está la cuestión de la cercanía. Muchas veces nosotros aquí en México, cuando digo nosotros me refiero a quienes escribimos en medios impresos, pues tenemos relaciones o de amistad o de conocencia, dirían en mi tierra, de algunas personas, y muchas veces quizás sin proponérnoslo, tendemos a minimizar ciertos aspectos de lo que escribimos porque dicen, no, pues es que mi cuate es secretario y se puede molestar, es decir, ese tipo de relaciones. En cambio, una persona que esté en Londres o en Nueva York, pues al final de cuentas él está escribiendo desde una visión macro, por ponerla de alguna manera, y estas cuestiones del inmediatismo en el que vivimos en México, no voy a decir que no le afectan, pero al menos le afectan en una menor proporción. Dos noticias pues aparecieron el día de ayer, una en el New York Times y otra en el Wall Street, que tienen que ver con la economía mexicana de una manera casi directa. La primera es que las cifras ajustadas del Departamento de Comercio, revisadas y ajustadas para el crecimiento del PIB, del primer trimestre, no fue siempre aquel 0.1, sino que es menos 2.9%. Bueno, dirá usted, los Estados Unidos tienen una gran capacidad de recuperación, como dicen algunos hoy, resiliencia, ¿no? Es capacidad de recuperación, resilience sería en inglés. Es cierto, sin embargo, el 2.9 negativo en la economía norteamericana es la caída más alta, si se puede decir así, la caída es una aparente contradicción, pero es el nivel más alto de decrecimiento en los últimos 5 años. Es evidente que nosotros, dada la fuerte interdependencia que tenemos con esa economía, nos afecta. Tan nos afecta que el nivel o el porcentaje de crecimiento del PIB del primer trimestre fue también muy, pero muy mediocre, por no decir desastroso. Otro de los elementos, cuando lee uno esta nota, es algo que es una verdad de perogrullo en esto del crecimiento del producto o del crecimiento y comportamiento en general de una economía. Los efectos de una situación como esta no se dan de manera inmediata y tampoco desaparecen de manera inmediata.
Dicho de otra manera, el efecto de esa caída brutal, vamos a decir, en el primer trimestre, se va a dejar sentir en un cierto periodo que podrían ser el segundo trimestre y parte del tercer trimestre. Es decir, este que está terminando, en 4 días terminará el segundo trimestre y quizá una buena parte del tercer trimestre. El otro elemento que debe considerar es que si empieza a recuperarse la economía norteamericana, sus efectos positivos tampoco los vamos a sentir de manera inmediata. Hay un periodo de ajuste que puede ser a veces de 60 a 90 días. ¿Qué concluimos entonces con esta nota que apareció en este medio en Estados Unidos, en el New York Times? La conclusión inmediata, única y lógica es que aquella caída del primer trimestre, de 2.9 negativo, evidentemente es una caída muy importante, nos va a afectar todavía una parte quizá del tercer trimestre, no solo del segundo, sino del tercer trimestre. Y la otra parte de la conclusión a extraer es que la recuperación, por incipiente que fuere, nos va a beneficiar, pero muy posiblemente para el último mes del tercer trimestre, es decir, por allá por agosto, septiembre, y quizá para el cuarto trimestre. Esa es una no buena noticia, para no ponerla una mala noticia para la economía mexicana. Pero vayamos a otra noticia. En Estados Unidos, como consecuencia del embargo petrolero de la OPEP, en 1973, los Estados Unidos tomaron una decisión que prácticamente a la fecha se mantiene 40 años después. Prohibió la exportación de petróleo crudo. Mientras los Estados Unidos fueron altamente dependientes del petróleo importado, del Medio Oriente, de México, de Venezuela, de Canadá fundamentalmente, pues no hubo necesidad de modificar esa restricción a la exportación de petróleo crudo. Sin embargo, a raíz de este fenómeno del shale, del gas shale y del gas oil, se está presentando ya de una manera abierta, se advierte ya, una situación donde hay un exceso en la extracción de petróleo. Evidentemente no estamos hablando de que satisface Estados Unidos 100% sus necesidades, pero el hecho de que en los últimos 4 o 5 años los Estados Unidos estén produciendo 40% más, o extrayendo, 40% más de lo que solían en promedio extraer hace 4 o 5 años, estamos ante una situación extraordinaria. Estamos hablando de 3 millones o un poco más de 3 millones de barriles diarios que está extrayendo por el promedio histórico. ¿Qué hace Estados Unidos con ese petróleo? Lo consume, evidentemente. Sin embargo, hay una situación que aquí es donde empieza la mala noticia para México. En la medida en que yo esté extrayendo más el shale oil, es decir, petróleo en estas formaciones bituminosas de arenas o de rocas que mediante el fracking se pulverizan o se rompen y se extrae el petróleo que liberan estas formaciones rocosas o arenosas, en esa misma medida deja de importar esos barriles. México está exportando 800 y tantos mil barriles diarios de petróleo, pero en la medida en que la extracción interna continúa incrementándose, cada vez los Estados Unidos es muy posible que importen menos petróleo de México. Esto no es el fin del mundo, evidentemente, pero nos obliga a buscar otros clientes a los cuales venderle el petróleo. Hoy estamos extrayendo alrededor de 2.450.000 barriles diarios, pero hace, vamos a decir, 8 o 10 años extraíamos 1 millón de barriles diarios más. Es decir, va en picada la extracción de petróleo en México. Pero ¿qué significa el que le vendamos menos petróleo a los Estados Unidos? Nosotros hemos caído en un vicio que es, primero, fiscalmente depender de los ingresos petroleros,
33, 34, 35% de los ingresos del erario provienen del petróleo en una u otra forma. Derechos ordinarios de extracción, los impuestos, el IVA, por ejemplo, todo ese conjunto de impuestos o de derechos que genera o que se aplican al petróleo en cualquiera de sus pasos de venta al exterior o refinación y distribución de gasolinas automotrices, le da al erario 33, 34 pesos de cada 100. Es evidente que esta cuestión acomodaticia, vamos a ponerlo así, se debe a la facilidad de tener petróleo prácticamente sin restricción alguna, aguas someras o casi superficiales, de tal manera que era muy barato, tecnología dominada desde hace muchos decenios, y ahí nos volvimos flojos, vamos a ponerlo de esa manera, para no usar alguna otra palabra que pudiera molestar los oídos castos de algunos funcionarios. Sin embargo, va cayendo la extracción y nosotros buscamos por ahí hacer algo, pero se viene una situación que otra vez nos adormeció. Los altos precios de las materias primas, entre ellas el barril de petróleo, la demanda china y petróleo que antes podía estar en las vecindades de los 20, 30, 40 dólares, de repente ya está en los 100, en los 95, en los 104. Todo eso contribuyó también a que nos volviéramos acomodaticios, flojos fiscalmente. De tal manera pues que estas dos noticias, la primera de la caída en el primer trimestre del 2.9 de la economía norteamericana y el principio de la remoción de aquella restricción que tiene 40 años, donde ya le autorizaron a una empresa que curiosamente es una filial de un grupo de Monterrey. Es decir, al no poder estos grupos privados hacer eso, aquí en México se van a Texas y, como dicen, se sacaron la lotería, dijera la hoy famosa diputada Carpinteiro, se sacaron la lotería. En estas condiciones, pues, el futuro no se ve fácil para nuestro país. Es más, yo diría que se ve complicado. ¿Qué pasará en los próximos 4 o 5 años si Estados Unidos logra elevar todavía más los niveles diarios de extracción de petróleo? ¿Qué va a suceder con el petróleo nuestro? Que no crea usted que es tan fácil de repente colocar 150, 200, 300, 400 mil barriles diarios de petróleo. No es una... ¿Por qué? Porque los compromisos de los clientes, de los que compran petróleo en el mundo, se establecen con años o con muchos meses de anticipación. De tal manera pues que, para compensar un poco las buenas noticias del área de las patadas, yo le doy estas dos noticias para quizá en el average quedar más o menos nivelados. Buenas noticias en tierras cariocas para algunos, pero malas noticias en la esfera económica. No las hago yo, no cambio yo la realidad, pero le paso a usted estas dos cosas para que, como dicen, le mida usted el agua a los tubérculos, o dicho de otra manera, le mide el agua a los camotes. Yo le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo invito para que mañana hablemos del tema central de un foro internacional que se celebró en la Secretaría de Hacienda, con el presidente de la República y la señora Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, sobre inclusión financiera. De eso vamos a hablar mañana con un enfoque más o menos interesante, producto de rascarle a la realidad para ver qué es lo que brota. Aquí lo espero mañana. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.